Muy buenas noches, queridos hermanos. Mi nombre es Robert Fredes y pertenezco al Ministerio de Evangelización Contagiando Fe de Chile. Quisiera compartir contigo una palabra que sin duda no dejará indiferente tu corazón, así como el mío. Está tomada del libro del Apocalipsis, en el capítulo 2, del versículo 1 al 7. Dice así la palabra. Al ángel de la iglesia de Efeso escribe: Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que camina entre los 7 candeleros de oro. Conozco tu conducta, tus fatigas y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malvados, y que pusiste a prueba a los que se llaman apóstoles sin serlos, y descubriste su engaño. Tienes paciencia, y has sufrido por mi nombre sin desfallecer. Pero tengo contra ti que has perdido tu amor de antes. Date cuenta, pues, de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a tu conducta primera. Si no, iré a ti y cambiaré de su lugar tu candelero. Si no te arrepientes, tienes en cambio a tu favor que detestas el proceder de los nicolaitas, que yo también detesto. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Bajo la mirada de esta palabra, quisiera comentarte cómo le he denominado a esta reflexión, la cual le he puesto que el hacer no te impida permanecer. Y bajo ese punto de vista, quisiera primero poder contextualizarlo cuando Dios le habla a la iglesia de Efeso, le habla a una ciudad próspera. Efeso era una ciudad próspera, una ciudad que estaba en el puerto y que era dominada por el Imperio Romano. Pero aún así, ya habiendo todas estas aristas y estos problemas, la iglesia de Efeso fue una de las iglesias más importantes en el cristianismo. Y cuando Dios les habla a estas 7 candeleros, es que le está hablando a la iglesia universal. Y esta iglesia universal que llevamos en la actualidad podríamos ser nuestra comunidad, nuestra parroquia, tú mismo como iglesia. Y cuando lo llevamos a nuestra vida, a esta actualidad, Dios nos habla y nos dice que Él pasea por en medio de estos 7 candeleros. Él pasea por en medio de nuestras comunidades. Él pasea por en medio de nuestra vida, de nuestra historia, de nuestra realidad. Él se involucra en lo que nosotros podemos estar viviendo. Y esta iglesia de Efeso era una iglesia en sufrimiento. Era una iglesia que estaba en dolor, en opresión por el Imperio Romano. Era una iglesia en prueba. Pero aún así, esta iglesia en prueba, yo diría que también era una iglesia modelo. Si te das cuenta en la palabra dice que la iglesia resistía ante la prueba, que tenía paciencia, que sufría sin desfallecer, que identificaba a los malvados. ¿Qué quiere decir esto? Identificar que tenía un discernimiento entre las personas que llegaban para identificar el malvado del justo. Qué importante y qué novedoso. ¿Quién no querría estar en esta iglesia, cierto? En esta iglesia en la cual ante la prueba, ante la dificultad, siempre permanece. Ante el temor, ante el dolor, no dejaba de seguir creciendo como iglesia y siendo una de las más importantes del cristianismo, como lo mencionaba antes. Entonces, ¿Dios qué hace? Alaba, destaca la constancia y la rectitud doctrinal de esta iglesia. Pero dentro de toda esta perfección, entre comillas, se les olvidó algo importantísimo, algo relevante, que fue que olvidaron el amor del principio, lo que nos destaca el verso 4 de la palabra. Ese amor en el que tu servicio ya no lo das pensando en el otro. Ese amor en el que tú como iglesia, tu principio y tu fin, tu alfa y tu omega, ya no es Dios. Ese amor que olvidaste es en el que en el centro no está en el resistir, en el no desfallecer, en el aguantar la prueba, sino más bien en el amor que es Dios mismo. Y entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer para volver a ese primer amor que nos habla el verso 4?
Y ahí es cuando nos interpela la palabra y nos dice que debemos hacer dos cosas relevantes. La primera, arrepiéntanse. Arrepiéntete tú, me arrepiento yo. Es un análisis de mi conducta interior. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Cuánto amor no estoy entregando? Y la segunda es una acción concreta, hermano. No sacamos nada con arrepentirnos, sino tomamos una acción concreta. Y es volver al camino, volver a la guía que nos destaca Dios. Es volver al sendero que el Señor nos conduce. Él se pasea por medio de nuestras comunidades, y así como se pasea por medio de nuestras comunidades, de nuestra vida, de nuestra realidad, se involucra con nuestra realidad, Él pide que vuelvas al primer amor, ya que si no volvemos a ese primer amor, la palabra de manera literal lo dice, que nuestro candelero, quiere decir nuestra iglesia, nuestra comunidad, nosotros mismos, seremos apartados. De nada sirve lo realizado, de nada sirve lo resistido, de nada sirve que hayamos aguantado la prueba, que hayamos podido discernir al malvado, si no hemos vuelto al primer amor, si no hemos vuelto al amor del principio, al cual nuestro servicio y nuestra conducta sea siempre desde un principio con Dios hasta un final con Dios, alfa y omega. Así como le dice San Pablo en Colosenses 3:14, revestidos del amor, vínculo de la perfección. Y es por eso que cuando podemos hacer este análisis interior y este análisis concreto en el cual nuestra conducta se ve impactada por el mensaje de Dios, y podemos tomar acción concreta de nuestras acciones y volver al camino que nos señala Dios, es cuando Dios siempre, siempre nos tiene un regalo, un don. Esta promesa que nos hace en el verso 7, en la cual dice que vamos a obtener la plenitud del paraíso. Vamos a obtener lo que perdimos en Génesis 3, hermanos. Vamos a perder lo que perdimos en aquel momento, en el pecado, en esa transgresión. Vamos a poder volver al paraíso que nos prepara Dios. Entonces me gustaría cerrar con estas interrogantes para que podamos analizarlo y podamos reflexionar y hacer este análisis interior. Yo como iglesia de Dios, como candelero, ¿estoy poniendo a Dios primero en mi servicio desde el amor? Y una segunda pregunta que se me viene a la mente sería, si me doy cuenta que mi servicio no está siendo en base al amor, ¿me quedo solo en el arrepentimiento o estoy tomando acciones concretas para poder volver al camino que Dios quiere para mí? Que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga esta posibilidad de poder transmitir un mensaje. Muy buenas noches, bendiciones.